A todos, mi nombre es Úrsula Bartram, trabajo en el equipo de testing de GeneXus. Ella es María Inés Carriquiri y es diseñadora. Y bueno, juntas vamos a estar contándoles un poco en esta charla cómo lograr hacer una aplicación que quede linda para Smart Devices. ¿De acuerdo? Bueno, déjenme contarles cómo arrancó esta historia, cómo es que estamos aquí. Y es que un día Armin se me acercó y me dijo, mira Úrsula, hay una aplicación que ya está funcionalmente pronta, pero que tenemos que ponerle diseño, tenemos que aplicarle temas, tenemos que cambiarle y agregarle alguna imagen para que quede más linda. ¿De acuerdo? Y bueno, la verdad que me entusiasmó la idea, trabajar en eso es algo que siempre me llamó la atención. Y después me dijo, bueno, y si te parece bien, la presentas en el evento. Y bueno, acá estamos. Esta es la aplicación con la que empezamos a trabajar. ¿Y de qué se trata la aplicación? Bueno, lo que hace es gestionar beneficios. Los beneficios le llamamos bueno, en Artech, por ejemplo, tenemos descuentos, algunos descuentos especiales, por ejemplo, 10% de descuento en la peluquería para las mujeres de Artech, en especial a las oradoras. Y después, por ejemplo, que con tal tarjeta de crédito tenemos para tal día, etcétera, ¿no? Ese tipo de cosas que en general las comentábamos entre nosotros en el pasillo o en la cocina durante el almuerzo, o alguien mandaba un mail y contaba sobre cierto beneficio. Y estas son las pantallas de la aplicación que me pidió Armin que trabajara con María Inés para mejorarlas, ¿de acuerdo? Entonces arrancamos. Lo primero que hicimos fue una primera reunión en la cual el objetivo era mostrarle a María Inés esta aplicación, contarle de qué se trataba, para quién estaba dirigida y definimos un plan de trabajo. Era nuestra primera experiencia, por lo menos para mí, ella ya estuvo trabajando con PesoBook, con Nicolás, entonces no sabía mucho cómo hacer y la idea justamente de ese trabajo era capitalizar y lograr una metodología de cómo tenemos que trabajar con una diseñadora o un diseñador para lograr un desarrollador GeneXus que nos quede lindas las aplicaciones, en este caso para Smart Devices. Entonces definimos un plan y básicamente fue el siguiente. Dijimos, bueno, vamos a trabajar primero en las listas, ¿sí? En este caso en la pantalla del medio que lista los beneficios. Y vamos a trabajar primero en un teléfono, ¿sí? Y vamos a agregarle imágenes, a cambiar algunas de estas imágenes. Esa era la primera etapa entonces de nuestro trabajo. La segunda etapa era eso mismo que habíamos logrado, con imágenes y ya ejecutando en un teléfono que en mi caso elegí Android para arrancar. La segunda parte fue hacer eso mismo en una tableta, ¿de acuerdo? Ver qué cambios teníamos que hacer en la aplicación para ejecutar en una tableta, por ejemplo en iPad. Y por último dijimos vamos a trabajar en los details, en la información detallada de cada uno de los beneficios, por ejemplo. ¿De acuerdo? Bueno, ese entonces fue el comienzo. Arrancamos, a los pocos días de esa reunión, María Inés me mandó este dibujo, este boceto, me mandó un PDF y me dijo, a ver qué te parece. Dije, wow, bastante diferente, nunca se me hubiese ocurrido hacer una cosa así en la aplicación. Entonces, lo que hice yo fue empezar a observar qué componentes había en ese dibujo con respecto a la aplicación. Lo primero que observé son los tabs, que no existían en la aplicación original, con unos iconos particulares. Las imágenes de los ramos eran bastante más acordes a identificar cada uno de los ramos de los que ya teníamos. Y no menor eran los colores que yo observaba en la lista. Tenía colores para el fondo, tenía colores para la letra y que estaba alternado las filas pares y las filas impares. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo empecé a pensar y a trabajar en este boceto. Saliendo un poquito de la aplicación de beneficios, la voy a dejar un poquito de lado por unos minutos.
Con esta experiencia me di cuenta de que para lograr un buen diseño tenemos que trabajar estos cuatro elementos. En primer lugar, tenemos que trabajar con los layouts. Los layouts básicamente son las pantallas de los dispositivos, a ver qué tipo de controles vamos a utilizar, en qué lugar, dónde van a estar los datos. En segundo lugar, los temas. Los temas son conceptualmente los mismos que el tema web, para los que conocen. Es el estilo que le damos a la aplicación en cuanto a colores y formato. Las imágenes, ni que hablar, es decir, tiene que estar llena de imágenes una aplicación de este tipo. Son muy importantes y María Inés le va a estar contando un poco al respecto de las imágenes. Y por último y no menor son los controles. No estamos hablando de un PC, de un notebook, estamos hablando de un dispositivo mucho más chiquito, donde es fundamental trabajar con controles que son pensados y diseñados para los usuarios de este tipo de dispositivos. ¿De acuerdo? Bueno, sobre los layouts, le decía, ¿qué es el layout? El layout es la pantalla. Es así como hablábamos del web form, en las transacciones web, las aplicaciones web o los web panels, tenemos los layouts para las aplicaciones Smart Devices. En GeneXus, ¿dónde las encontramos, los layouts, para poder trabajar en ellos? En dos lugares, básicamente. En las transacciones, cuando le aplicamos los patterns, se generan los layouts automáticos, los por defecto, y después hay un objeto nuevo que se llama WorkWidth for Smart Devices, donde también manejamos la pantalla para trabajar. Este es un ejemplo de pantalla del layout de una transacción. ¿Dónde la encuentran? Es fácil, abren la transacción y si le aplican el pattern, van al tab de los patterns de la transacción y van a encontrar arriba una opción más de pattern que es el WorkWidth for Smart Devices, además de los otros patterns que ya contábamos. Y sobre el menú de la izquierda del layout pueden encontrar eso que yo les decía en las etapas de trabajo. Es decir, trabajemos primero en las listas. Cuando dije eso es trabajar en esta parte del layout. Por ejemplo, en la de beneficios, la lista de los ramos, esa es la pantalla de la transacción de ramos, el layout. ¿Sí? Ahí pueden ver el mapeo, que tenemos la imagen a la izquierda y el nombre del ramo a la derecha, en un grid. Básicamente no es más que eso. Después está el detail, para trabajar en el layout, que eso es lo que yo les recomiendo que lo dejen para último en cuanto al diseño. Y abajo a la izquierda van a encontrar un combo donde ustedes le pueden indicar ese layout para el cual están trabajando, para qué plataforma es. Por defecto trabajan en la plataforma para Any Platform, es decir, arrancan a diseñar sin saber el dispositivo sobre el que va a ejecutar su aplicación. ¿Sí? Pero después pueden hacer diseños diferentes para cada uno de ellos, que de hecho es lo que se recomienda. Pero para empezar, pueden empezar con el Any Platform. Bueno, entonces, volviendo de nuevo a la aplicación de beneficios que estábamos trabajando con María Inés, terminamos el diseño de las listas, las ejecutamos en Android, ya estaba como terminado el trabajo con respecto a eso, y eso mismo lo ejecuté en un iPad. Vean cómo quedó, así sin cambiarle nada. ¿Qué es lo que salta a la vista? Lo primero que salta a la vista es el espacio que nos sobra. Perdón. Gracias. El espacio que nos sobra en la tableta. Queda feo, tenemos que rellenarlo de alguna manera. ¿De acuerdo? La otra cosa que se nota bastante, o no tanto quizás, pero mirándolo a más detalle, es el tamaño de la letra. Yo en ningún momento en GeneXus le especifiqué el tamaño de la letra para los layouts. Entonces, ¿qué pasó en Android? Tiene un tamaño por default diferente al que tiene el iPad, que es bastante más chico. Es decir, que yo tenía que trabajar en el iPad tratando de ocupar el lugar que me sobraba y ver cómo manejar el tamaño del fondo. ¿De acuerdo? Bueno, ahí encontramos de que hay un concepto que se llama estilo de navegación en las tabletas, que básicamente puedo elegir si yo quiero ver dos pantallas en una, o sea, la lista en la columna de la izquierda y el detalle en la derecha. Eso es el split. Y eso me resolvió de alguna manera fácilmente, cambiando solamente una propiedad,
el problema que yo tenía del tamaño. ¿De acuerdo? Entonces esa fue otra decisión que tuvimos que tomar con respecto al diseño de las tabletas. ¿Qué hacíamos? ¿Lo dejábamos flip y veíamos qué le metíamos a la pantalla o pasábamos al modo split? Bien, eso entonces en cuanto a los layouts. El otro objeto que tenemos nuevo ahora en GeneXus es el tema para los Smart Devices, que es un objeto que nos permite definir algunas clases y propiedades para darle color a nuestro diseño y un color uniforme, es decir, de alguna manera yo trabajo sobre clases y propiedades y eso lo aplico a todos los datos, atributos, controles de mi aplicación. Conceptualmente es lo mismo que el tema para web, para los que conocen, el CSS, pero que en los dispositivos móviles no existe el concepto estándar como lo existe para web. Eso lo resuelve GeneXus. Para cada una de las plataformas lo estamos generando. ¿Sí? En particular es un JSON donde queda grabado toda la información del tema para los Smart Devices. Bien, veamos entonces un caso, volviendo a beneficios. Bueno, vamos a usar los temas y vamos a entrar a trabajar en el detail. ¿De acuerdo? Ya teníamos entonces la etapa 1 pronta, ejecutando en el Android, las listas. La etapa 2 logramos dejarlo ejecutando en el iPad. Vamos a pasar a trabajar el detail. Le mandé a María Inés entonces la pantalla del detail de los beneficios, ¿sí? Para que ella me sugiriera a ver cómo podríamos mejorar. De vuelta, enseguidita, me mandó eso. Dice, es una genia. ¿Cómo empecé yo a trabajar? Cuando yo vi de nuevo este dibujo, dije, bueno, vamos a meter esto en GeneXus. Veamos qué componentes, de nuevo, hay que ponerse a observar el dibujo y ver las cosas, las diferencias que tiene con nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Entonces empecé a mirar este dibujo y dije, bueno, acá tenemos obviamente un fondo violeta con letras blancas, una imagen diferente. Tenemos un tab control aparte, se ven claramente las orejitas. Tenemos, para el atributo, tenemos un fondo grisáceo, así medio degradé, las letras negras y la etiqueta del atributo, el label, de un color violeta. ¿De acuerdo? Básicamente entonces dije, bueno, vamos a empezar a trabajar con eso. Perdón. Vamos entonces a ver, a resolver el problema del tab violeta. Me creé un tema que le llamé beneficios y fui a la clase del tab control, específicamente al tab page, selected, tenemos dos para el selected y el unselected, y ahí le puse que usara un fondo violeta, específicamente le puse índigo, que era el violeta más oscuro que encontré parecido al dibujito de María Inés, letras blancas y letras negritas, bold. Bien, ¿qué más? Voy a trabajar ahora en el atributo. En el atributo observaba entonces que tenemos un color negro, tenemos un fondo grisáceo. De nuevo, esa imagen me la mandó María Inés. Y le puse, fíjense, en la label class, que la etiqueta de este atributo quiero que sea algo especial. Entonces me definí una clase para TextBlock donde le pude definir ese violeta. Básicamente, ese es el color. Entonces, con estas tres clases, yo logré tener la aplicación como me la había mandado María Inés. Fíjense, tiene el fondo violeta, tiene la imagen, los atributos negritos, con el label violeta. ¿Sí? Entonces, la cosa iba mejorando. Yo realmente muy entusiasmada. Bueno, les dejo la palabra a María Inés, que les va a contar las imágenes y después vuelvo en un ratito. Bueno, hola a todos, ¿se escucha bien? Bueno, la frase esta, una imagen vale más que 1000 palabras, ya la tenemos conocida, ¿verdad? En el caso de los dispositivos móviles yo creo que una imagen vale más que una palabra. Si ustedes son usuarios saben que normalmente primero hacemos clic en una imagen, ni siquiera leemos lo que dice al lado, ¿no? Entonces, bueno, no me voy a poner a explicar lo importante que son las imágenes, pero sí les voy a mostrar algunos ejemplos que necesitamos a la hora de hacer diseños para dispositivos móviles.
Entonces, bueno, lo primero es el icono de la aplicación, que es el que identifica a nuestra aplicación dentro del dispositivo. Entonces tenemos para iOS, la entregamos en 4 tamaños y luego el dispositivo hace que esa sombrita y el brillo lo pone mismo el dispositivo, no tenemos que hacerlo nosotros. Y para Android tenemos que entregar también yo digo entregar porque hablo como diseñadora, ¿no? Le entregamos al desarrollador, pero bueno, entiendan que es definir imágenes, ¿no? Para Android también tenemos que entregar 4 imágenes, pero acá tiene la particularidad de que entra un concepto nuevo que es la densidad de imagen. La densidad de imágenes, para que se entienda bien de qué estamos hablando, es así. Supongamos que tengo 2 dispositivos que son de distinto tamaño. Los 2 tienen la misma resolución, 480 por 800 píxeles. El más grande tiene píxeles más grandes, tiene la misma cantidad de píxeles en las 2 pantallas. Entonces, en el chiquito los píxeles van a ser chiquitos y van a estar así como más apretaditos. Entonces, si yo agarro 1 pulgada cuadrada, ¿no? Un cuadradito de 1 pulgada por 1 pulgada en cada uno de los dispositivos, en uno voy a tener muchos más píxeles que en el otro. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, ahí estamos hablando de que tiene, puede ser low density, medium density, high density o extra high density. Actualmente GeneXus, con poner las imágenes, o sea, estamos hablando de que las imágenes que tenemos que hacer tienen que tener esta característica, ¿no? El tema de la densidad, para que se pueda ver bien en todos los dispositivos más allá del tamaño de la pantalla. Entonces, en GeneXus actualmente, si nosotros ponemos las imágenes en densidad alta, en high, logramos que se vean bastante bien en todos los dispositivos, ¿tá? Pero lo óptimo es poder cargar las 4 densidades. Cada imagen en 4 densidades diferentes. Eso es lo que hace que nosotros al final del día tengamos un montón de imágenes, pero muchas veces es la misma imagen en distintos tamaños y en distintas densidades. O sea que no es tanta la variedad, sino la cantidad. Bueno, otra de las imágenes que tenemos que definir es el welcome, que es la imagen que pone de fondo mientras carga la aplicación, y el background, todas se entregan en varios tamaños que tienen ahí detallados. Y el background, que es para el iPad, que se entrega en 2 tamaños según si yo lo tengo horizontal o vertical, el dispositivo. Tengo que definirlo en 2 tamaños distintos. Todo eso se define en las imágenes que después se ponen en la aplicación. Y por último, los tabs, que supongo que ya los tienen conocidos, que la diferencia básicamente entre Android y iOS es el tema de que en las imágenes grandes los cuadraditos de fondo son transparencia. El usuario de Android está acostumbrado a ver el icono dentro de un cuadradito gris o blanco, según si está seleccionado o no. En cambio, en iOS es al revés, es el icono con el fondo transparente. Eso tenemos que tenerlo en cuenta porque los usuarios de estos dispositivos están acostumbrados a determinadas pautas de la interfaz que, bueno, como diseñadores también tenemos que estudiar y tener en cuenta a la hora de diseñarlo, ¿verdad? Bueno, y como conclusión un poco de lo que fue este proyecto con Úrsula, lo que estuvo bueno fue que desde un primer momento nos reunimos, definimos cómo iba a ser la aplicación, de qué se trataba, y trabajamos un poco en conjunto, porque muchas veces pasa que los desarrolladores de repente nos van pidiendo iconos de a poco y nosotros no sabemos bien para qué son y después de repente los vemos aplicados y vemos que entre ellos no tienen mucha armonía. Entonces está bueno ya de por sí ir viendo cómo queda la aplicación, que vaya evolucionando y si hay que ir haciendo cambios sobre la marcha, se hacen. Pero está bueno el trabajo en conjunto para obtener un diseño global y armónico, ¿no? Y eso de conocer el destino de las imágenes, saber si va a ser un tab, saber si va a ser un logo, o sea, todo ese tipo de cosas tenemos que tenerla en cuenta porque varía el formato y un montón de cosas más que ya les fui mencionando. Todas estas guías de en qué tamaños hay que entregar las imágenes y toda la definición esta de densidad de imagen y eso, está en un documento en el wiki que les dejamos para no hacer muy pesado ahora, muy técnica la charla, les comenté medio por arriba y ahí tienen todos los detalles, así que no se asusten mucho con este tema. Bueno, ahora Úrsula les va a comentar un poco cómo se manejan
los usuarios, o sea, porque ya no es solamente clic, sino que hay un montón de acciones más. Y bueno, a ver, ¿qué pautas tienen que tener en cuenta? Dale. Equipos. Gracias. Sí, con las imágenes aprendí un montón. Yo no tenía ni idea de que había para Android, que había para BlackBerry ciertas consideraciones. Y bueno, juntas construimos ese documento que creo que les va a ser muy útil a ustedes cuando trabajen con un diseñador. Bien, entonces seguimos. Habíamos dicho entonces trabajar los layouts, trabajar las imágenes, trabajar los temas. Y por último y no menor es el tema de los controles que usamos. Cuando hablo de controles, es decir, estamos frente a un dispositivo donde hay un input diferente al que estábamos acostumbrados, que es el teclado. Es decir, en este tipo de dispositivos, dentro de lo posible, si bien por ejemplo BlackBerry tiene un buen teclado, en general el usuario no le gusta usar el teclado. ¿Sí? O sea que tenemos que tratar de encontrar controles que se adapten a los inputs de data en sus aplicaciones. De esto igual no voy a profundizar demasiado, viene Franklin a continuación de esta charla, en esta misma sala, que les va a estar contando, entre otras cosas, los controles que hay en GeneXus incorporados, por un lado. Y después está la charla de Marcos Crispino, que es hoy en la 12 a las 3 de la tarde. Me olvidé poner el día, pero es hoy de tarde, y él va a estar hablando sobre otros controles que se puedan construir. Es decir, si yo no encuentro para mi aplicación uno de los controles que viene con GeneXus, que no aplique, bueno, hay posibilidad de extenderlo y construirlo. Entonces Marco va a estar contando un poquito cómo lograr eso. Algunos ejemplos de los que vienen con GeneXus es el SD Maps. Me pareció muy clara el ejemplo que planteaba Rodrigo en la charla que hicieron en la demo, donde él contaba que necesitaba una aplicación de alguna manera para tener a sus contactos y sus reuniones diarias. Entonces, de alguna manera tenía la dirección del cliente que tenía que ir a visitar. Entonces, una cosa es salir con una lista del nombre del cliente y una dirección, o poder mostrarlos de otra manera, que es decir, bueno, muéstreme en un mapa esa lista de reuniones que tengo hoy. Entonces, le indica que tiene 4 reuniones y en esas ubicaciones. ¿Sí? Otro ejemplo es el que usó Nicolás en el peso book, que es para el ingreso nuevamente. En vez de ingresar el peso digitando, en este caso 88, no es mi peso, y tiene unas rueditas que yo voy pasando, y que más o menos además en la aplicación él calculó un promedio y demás para no estar tan lejos del peso de uno. ¿De acuerdo? Y por último es uno que lo he visto mucho en las aplicaciones que se han hecho hasta ahora, que es el rating, que de nuevo, en vez de estar ingresando un valor del 1 al 5 para comentar sobre algo, en este caso sobre los hoteles dispuestos para el evento, uno selecciona con un touch la cantidad de estrellitas que opina sobre ese hotel. Bueno, después de este trabajo, de aprender un montón de cosas, de aprender a trabajar con un diseñador, de aprender sobre las imágenes, de aprender sobre GeneXus, sobre los layouts, es decir, hace unos meses que yo ya estoy trabajando en esto. Bueno, logramos que la aplicación quedara de esa manera, lo cual estoy muy contenta con el diseño logrado. Ahí ven, por ejemplo, la imagen que le contaba de Welcome, donde es la primera imagen a la izquierda, la de los ramos con los iconos. La de los contactos, la de los beneficios y el detalle. Y la misma aplicación corriendo en el iPad. ¿De acuerdo? Bueno, ahora un poco el trabajo que nos queda para después del evento es ejecutar esta aplicación en BlackBerry también. Ya estamos bastante cerca. Y por último, el cuarto paso que quiero lograr es, una vez que logremos en todas las plataformas, en Android, iPhone y BlackBerry, subirlas a los distintos stores. Bueno, ese también es todo un tema, que espero que Alejandro Blegio me ayude. Y al respecto de este tema de los stores, les recomiendo una charla de él, que es hoy de tarde también, que va a estar hablando sobre las características para poder subir, los requerimientos incluso que hay que tener en cuenta para subir una aplicación a cada uno de los stores.
Bueno, acá les quiero mostrar algunas otras aplicaciones que se ha trabajado en el diseño. Se trabajó con una beta. Yo estoy muy contenta con esta versión porque realmente se han puesto en producción una cantidad de aplicaciones. Yo no sé si he visto en otras versiones de GeneXus tan rápido aplicaciones en producción con una versión en el estado en la que está. Es decir, tiene una madurez suficiente como para construir cosas que se usan. Estos son dos ejemplos. Estos son otros dos, la de la charla y el tema de la cartelera de cine, que ha tenido un éxito bárbaro. Me comentaba Roqueta que lo han bajado cantidad de gente. Son esas cosas que uno no... Incluso me contaba que lo habían bajado ¿de dónde era? De Taiwán o de Corea. La cartelera del cine es de Uruguay. Es decir, uno no tiene mucho para aprender todavía de los stores, ¿verdad? Bueno, para terminar, a ver, de toda esta experiencia, estoy convencida de que hay que trabajar con un diseñador. Estoy hablando sobre todo de las aplicaciones de tipo personales. Es decir, si es una aplicación, olvídense los smart devices, donde yo tengo que entrar a hacer una transacción bancaria a una página web y yo tengo que hacer la transacción y bueno, me guste o no me guste la aplicación, la voy a usar. Las aplicaciones internas que tenemos en la empresa las tengo que usar. Este tipo de aplicaciones personales, si no me gusta, la desinstalo y busco otra. Así que es súper importante que al usuario final le entusiasme, le guste esa aplicación. Entonces, vuelvo al consejo que dio Nicolás en su charla de PSUBook, es que es muy importante el primer intento de subida al store. Es decir, antes de subirlos a los stores, háganla ver por un diseñador, háganla probar por algún usuario experiente en este tipo de dispositivos, para tratar de ultimar todos los detalles antes de subirla. No se apuren. Ese es un poco el consejo y háganlo bien en cuanto a diseño. Otro punto importante que no quiero dejar de recomendarles es que hay que respetar a los usuarios de cada uno de los dispositivos. Es algo que yo aprendí. Yo esperaba al principio, cuando empecé con todo este tema del diseño, tratar de hacer algo que me sirviera para todo. Así trabajaba menos. Pero no, realmente no sirve. Digamos, al usuario que usa un iPhone se da cuenta si está instalando una aplicación que fue desarrollada para Android. Y no le gusta, le molesta. ¿Sí? O sea que hay que tener en cuenta y hay que conocer cada tips de los distintos dispositivos y trabajar para ellos. Estos iconos los encontré yo, María Inés. Por eso son tan horribles. En GeneXus tenemos una oportunidad. Si sigo un poco de la coherencia de que tenemos que desarrollar una aplicación para cada dispositivo, si lo hacen fuera del mundo GeneXus, tienen que usar una herramienta para BlackBerry, tienen que usar una herramienta para iPad, tienen que manejar los temas quién sabe cómo, porque no hay un estándar como hay para los temas de web. Es decir, a GeneXus este tema de los dispositivos móviles lo agarró en una forma mucho más madura. Es decir, recuerden que casi nadie habló de lo sustancial de GeneXus, que es el diseño de la base de datos, las reorganizaciones, el acceso a los datos, la seguridad para el acceso, los servicios REST. Todo eso está generado automáticamente por GeneXus. Yo simplemente tengo que trabajar en los layouts de los distintos dispositivos. ¿Sí? Tenemos una oportunidad. Hace poco Breogán me mandó esta frase y creo que aplica mucho a esta charla. Bueno, quedo a las órdenes, igual que María Inés, por cualquier consulta, estamos por acá. Muchas gracias.